Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alejandro Bermúdez Rico, mi matrícula es 240-23-508. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión voy a presentar el reto 2 titulado La jurisprudencia, correspondiente al módulo Juicio de Amparo. Mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha es 3 de junio del 2026. El objetivo de esta exposición es analizar 3 casos relacionados con la jurisprudencia y responder 5 planteamientos sobre su forma de integración, época de publicación, obligatoriedad y utilidad dentro del sistema jurídico mexicano. Para comenzar, es importante mencionar que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho que permite interpretar y aplicar las normas jurídicas de manera uniforme. En materia de amparo, la jurisprudencia tiene una función muy importante porque ayuda a que los órganos jurisdiccionales resuelvan asuntos similares con criterios consistentes, evitando así contradicciones y así para poder brindar mayor seguridad jurídica a las personas. Respecto al caso número 1, la tesis analizada en el 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia trata sobre la facultad de atracción de la Suprema Corte y señala que puede ejercerse para integrar jurisprudencia cuando el problema jurídico implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El método de integración que se utilizó para crear esta jurisprudencia fue la reiteración de criterios. Esto se advierte porque en el propio caso aparecen 5 asuntos resueltos en el mismo sentido por la primera sala. En ellos se analizó la facultad de atracción y se sostuvo un criterio semejante, lo cual permite integrar jurisprudencia por reiteración. O sea, en otras palabras, la jurisprudencia se formó porque la Suprema Corte resolvió varios casos similares de manera uniforme. Este punto es muy importante porque la reiteración permite que un criterio se consolide después de ser aplicado de manera constante. Asimismo, tampoco no se trata de una opinión aislada, sino de una interpretación jurídica respaldada por varias resoluciones. Ahora bien, respecto al caso número 2, se analizó la jurisprudencia 1 del 2078-2018, emitida también por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia interrumpió el criterio anterior contenido en la jurisprudencia del 2013 y el 3. La jurisprudencia anterior sostenía que el juicio de amparo indirecto procedía contra el auto que ordenaba citar al investigado a la audiencia de formulación de imputación, porque es considerada que este acto podía afectar indirectamente la libertad al personal del investigado. Sin embargo, en la jurisprudencia del 2018, la primera sala realizó una nueva reflexión y cambió su criterio. El razonamiento principal de esto fue que la citación a la audiencia inicial no afecta por sí mismo la libertad personal del investigado. La Suprema Corte consideró que esa citación es solamente un acto de comunicación del juez, a petición del Ministerio Público para que la persona investigada comparezca a una audiencia. Es decir, la simple citación no implica una detención, una aprehensión ni una restricción directa a la libertad. También aquí se explicó que, aunque en caso de no comparecer injustificadamente, podría ordenarse una comparencia forzosa. Ese acto sería futuro e incierto, porque ya que depende de que la persona no acuda sin justificación y de que el Ministerio Público solicite el uso de la fuerza pública. Por eso, la citación por sí sola no se considera un acto de imposible reparación. Fue por esta razón que la Suprema Corte concluyó que contra
el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. En cuanto al tercer planteamiento relativo a la época del Semanario Judicial de la Federación en que fueron publicadas las jurisprudencias, la respuesta es la siguiente. El caso número 1, correspondiente a la tesis 1A 102-2012, fue publicado en la novena época. El caso número 2, correspondiente a la tesis 78,2018, fue publicado en la décima época. Y el caso número 3, correspondiente a la tesis 145-2000, también fue publicado en la novena época. Estos datos son relevantes, ya que porque las épocas del Semanario Judicial de la Federación permiten ubicar temporalmente los criterios jurisprudenciales y entender así el contexto jurídico en que fueron emitidos. Respecto al caso número 3, la jurisprudencia analizada en la PED 145-2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, esta jurisprudencia establece que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irresponsabilidad de la ley. El criterio sostiene que la jurisprudencia no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, sino una interpretación de la ley realizada por los tribunales competentes. Por lo tanto, al aplicarse una jurisprudencia, no se está aplicando una nueva ley de manera retroactiva, sino una interpretación judicial de una norma ya existente. En cuanto a las autoridades para las cuales es obligatoria esta jurisprudencia, al haber sido emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta obligatoria para las salas de la propia Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito y, en general, para los órganos jurisdiccionales que deben observar la jurisprudencia del máximo tribunal del país, conforme a la ley de amparo. Finalmente, respecto al caso número 1 y el requisito del artículo 223 de la ley de amparo, sobre los votos necesarios para aprobar una jurisprudencia, yo considero que sí se cumple con dicho requisito. Esto ya que la jurisprudencia fue integrada por resoluciones de la primera sala que fueron aprobadas por unanimidad o por el número necesario de votos. En el caso, se observa que varios asuntos fueron resueltos por unanimidad de 4 votos y 1 por 5 votos. Por ello, se cumple con la exigencia legal relativa a la votación necesaria para la aprobación de criterios jurisprudenciales por reiteración. Como conclusión, considero que la jurisprudencia es una herramienta indispensable dentro del sistema jurídico mexicano. Su importancia radica en que permite interpretar las normas jurídicas, unificar criterios y dar mayor certeza a la aplicación del derecho. En materia de amparo, la jurisprudencia cumple una función esencial porque orienta a los juzgadores sobre la manera en que deben resolverse determinados problemas jurídicos, especialmente aquellos relacionados con derechos humanos, garantías procesales y control constitucional. Además, la jurisprudencia permite que las personas tengan mayor seguridad jurídica, ya que ayuda a que casos similares como estos se puedan ser resueltos de manera semejante. Esto ayuda a evitar decisiones, contradicciones y fortalece la confianza en los tribunales. También es muy importante destacar que la jurisprudencia no permanece estática. Como se observa en el caso número 2, la Suprema Corte puede modificar, interrumpir o sustituir criterios cuando realiza una nueva reflexión jurídica o cuando cambia el marco normativo aplicable. Esto demuestra que la jurisprudencia tiene una función dinámica porque permite adaptar la interpretación del derecho a nuevas realidades sociales, legales y constitucionales. En conclusión, el estudio de estos 3 casos a mí me ayudó a permitir comprender mejor cómo se integra la jurisprudencia, cuáles son sus efectos, por qué es obligatoria y cuál es su utilidad práctica dentro del juicio de amparo. Para quienes estudiamos derecho, como yo, conocer la jurisprudencia es fundamental porque no basta con leer la ley, también es necesario entender cómo la interpretan y aplican los señales. Muchas gracias por su atención.